Seguimos en la mesa de este jueves 28 de abril de 2016. Estamos con Carlos Ramela, Fernando Butazón y Antonio Mercader y Esteban Valenti. Ayer la jueza en lo penal, Blanca Rieiro, procesó sin prisión a un taxista que el lunes persiguió y encerró a un chofer de Uber. Le imputó el delito de justicia por mano propia. Mientras el trabajador declaraba en el juzgado de la calle Bartolomé Mitre, decenas de taxis cortaron el tránsito en la Ciudad Vieja y el centro. Fueron protestas anteayer y ayer, protestas que estaban dirigidas contra el gobierno nacional y también contra la intendencia, a la que cuestionan por no actuar con más firmeza en los controles contra estos choferes que trabajan para la multinacional. Miguel Soto, del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetros del Uruguay, dijo en El Observador: el único responsable de lo que está pasando es el intendente Daniel Martínez, que en vez de agarrar el toro por las guampas, le pasa el tema al gobierno nacional. Fernando quería empezar hablando de este tema. Sí, no, yo creo que primero llama poderosamente la atención, como le gusta oír a Antonio. Poderosamente. Llama la atención. Que el procesamiento sea con esa figura, ¿no? Justicia por mano propia, lo que da a entender que de alguna manera el taxista hizo justicia, es decir, persiguió a alguien que estaba cometiendo un delito y tomó la justicia por su propia cuenta. Yo creo que el problema de Uber, que es un problema que se replica, diría que de manera idéntica en todos los lugares en los que tiende a instalarse, tiene que ser resuelto y tiene que ser resuelto a la brevedad. Creo que se da muchas vueltas alrededor de la cosa, sin ninguna duda tiene que haber una regulación que no existe. Es falsa la argumentación de que Uber es una aplicación, es una especie de entidad gaseosa, ¿verdad? Una plataforma tecnológica. Ahí está, cuando en realidad allí hay un negocio, hay una empresa, hay gente que trabaja, que percibe sus dineros, etcétera, etcétera, que transporta personas, es decir, que está cumpliendo con un servicio que está totalmente regulado, y el taxi, que se vio primero sacudido por una competencia que además de desleal era muy superior en cuanto a la calidad, ahora se está empezando a encontrar con los números en rojo, es decir, con que realmente los que trabajan para Uber le están robando una parte importante de sus clientes. Yo creo que es un tema que a medida que pasen las semanas se va a ir agravando. Creo que es un tema que la Intendencia tiene herramientas, sin ninguna duda, desde el punto de vista legal y de fiscalización, para poder, digamos, aplicar las normas. Y creo que lo que habría que hacer rápidamente es una normativa a la cual se pudieran adaptar estas nuevas plataformas, ya sea Uber u otras, hay en el ámbito inmobiliario, hay hasta en el ámbito financiero, que permitieran que esas plataformas sean utilizadas sin que se violen las normas como se están violando en el caso de Uber. A propósito de la decisión de la justicia, hoy en El Observador habla la fiscal Gabriela Fossati, a propósito de esto de justicia por mano propia. Es un delito específico cuando el autor entiende que está actuando en defensa de algo legítimo. En este caso, para aplicar la figura, basta con que el taxista asuma que tiene ese derecho más allá de que en la realidad sea así o no, agregó. Así se aplica porque el taxista afirma que Uber está robando su trabajo y que funciona de manera ilegal. Por su parte, la defensa del taxista no está de acuerdo, va a apelar. No estoy de acuerdo ni con la tipificación ni con la situación, dijo la abogada del taxista. Ella asegura que el trabajador hizo un arresto ciudadano. Nos basamos en que Uber está cometiendo un delito. No es un tema administrativo de si pagan o no BPS o DGI. Para transportar pasaje público hay normativas que hacen al Estado de Derecho que no se están cumpliendo y las autoridades son omisas. Sí, por ahí viene... un apunte nada más. Se podría haber tipificado violencia privada, algún tipo de delito mucho más vinculado con el acto en sí que cometió el taxista. Por algo se plantea esto, lo cual implica la complejidad a la que se enfrentan los actores de este tema. Todos tienen para hablar los abogados. ¿Qué dicen los abogados? No, digo, la justicia... Abogado 1. La justicia tiene que cumplir un rol, evidentemente. Digo, no es la primera vez que persiguen, acosan o golpean a un conductor de Uber.
Y en una sociedad civilizada esto no puede ocurrir. De alguna manera la justicia tiene que intervenir y decir, no, señor, usted no puede perseguir a alguien, acorralarlo, no puede convocar a todos sus amigos para que lo cierren, no pueden golpear a uno de Uber, no pueden amenazarlo, no pueden chantajearlo, no pueden insultarlo, no pueden escupirlo, cosas que han ocurrido en los últimos meses en el Uruguay, acá en Montevideo. Entonces, de alguna manera la justicia tiene que intervenir y decir, basta, esto no es un campo privado, aquí vamos a poner un poco de orden. De manera que no me parece mal esta advertencia. Lo que sí me parece mal es que los taxistas se reúnan frente a una sede del Poder Judicial a presionar para que liberen a su compañero, cosa que hacen habitualmente, siempre lo hacen, cosa que está muy mal hecha, porque si cada persona que responde a un colectivo y que va a la justicia tiene una manifestación afuera para presionar a los jueces, digo, ¿a dónde vamos a parar? Me parece que... Ayer las movilizaciones no fueron solo frente al juzgado, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo varios piquetes en distintos lugares de Montevideo, uno de ellos ahí enfrente, y que impedía pasar por la torre ejecutiva. Claro, digo, a mí esto también me parece, también me parece que es muy mal. Bueno, ahora están todos muy sensibles con el manejo de los tiempos. Ahora es Mercader quien le para el carro a Ramela. Contestándole un poquito, digo, a Fernando, el tema es complicado porque no se trata solo de Uber. Aquí es una plataforma, es alguien que ofrece un servicio de comunicación entre la gente y nada más. El resto lo hace la gente. Es lo que pasa con Google. Google también ofrece un servicio. Hay otra empresa, Pedilo Ya. Son plataformas tecnológicas. Entonces, cuando Martínez dice yo no lo puedo regular, tiene razón. Digo, es un tema que desborda el ámbito municipal, va a lo nacional y hay que prever para el futuro con otras plataformas tecnológicas. Hoy se persigue a Uber, mañana se perseguirá a otro. Digo, lo que yo no estoy de acuerdo en principio es todo lo que sea libertad, todo lo que aparece de nuevo. El primer reflejo que tiene sobre todo este gobierno y la gente de este gobierno es regularlo. Hay que regularlo. La libertad no se puede. El transporte público de pasajeros está regulado desde hace 100 años. Claro, pero era así. Ahora hay nuevas modalidades. Digo, los delivery no. Pero, Fernando, hay tantas cosas que estaban reguladas. Quienes están más claramente transgrediendo la normativa son los propios choferes. Por supuesto. Sí, no, los propios choferes. Ofrece simplemente una forma de contactarse. La patronal reclama que la comuna actúe de oficio y multe a los conductores por estar realizando un transporte no autorizado. Pero ¿qué se contesta desde la Intendencia? Daniel Martínez volvió a afirmar que Uber es una aplicación ilegal porque está violando la competitividad y la regla de juego, pero recalcó que, aunque se aplicaron algunas multas, el mecanismo posible para sancionar es muy trabajoso y no se puede para ello hacer inducción al delito, porque las experiencias que se ha hecho para multar van por ese lado, ¿no? Generar un transporte. Un falso pasajero. Claro, un falso pasajero que es el que deja en evidencia al chofer y permite entonces que un inspector lo multe, ¿no? Mercader, ¿puedo hacer uso de la palabra? Sí, señor, está muy amable su parte. Adelante. Yo creo que como en todas las cosas que ocurren en un país, en una sociedad donde hay disputas por intereses contrapuestos, la solución hay que buscarla en el ámbito del derecho. Acá hay que aplicar la ley, acá hay que respetar la ley, hay que respetar los organismos que tienen competencia en la materia y hay que respetar al Poder Judicial. Si vamos a hablar como meros ciudadanos, yo creo que podríamos decir los taxis son un desastre, dan un mal servicio, son incómodos, muchas veces atienden mal, con mala voluntad. Ahora, eso tampoco debe ser así, porque no tenemos que por eso justificar o permitir que exista algo que daña sus intereses si lo hace en forma ilegítima. Obviamente todo tiene que verse desde la óptica del derecho de cada uno. Ahora, lo que me parece que no es admisible es que los taxis, porque se ven afectados por este tipo de actividad, que la han denunciado en distintos ámbitos y habrá que ver qué decisión te toman esos ámbitos, actúen con lo que significa hacer justicia por su propia mano. O sea, no es que sea justo su reclamo, es que ellos lo consideran justo. Porque si empezamos a actuar así, si aceptamos que cada uno es, como dijo esa abogada, una policía ciudadana. Hacen arrestos ciudadanos. Y hacen arrestos ciudadanos. Acá no termina más. Porque entonces saldremos nosotros 4 por la calle, vestidos de el hombre araña, a detener punguistas. No va a quedar muy bien. a detener punguistas. Y saldrán otros a decir, bueno, este señor cometió tal delito, lo detengo y lo llevo, y le pego, y lo encierro y lo atropello. No, pues señores, esto es una sociedad. Acá tiene que haber cierto orden.
Los taxistas podrán estar siendo perjudicados que lo planteen en la órbita correspondiente. Y es el derecho que debe actuar y es el gobierno que deberá decir esto sí, esto no. No puede ser que cada uno que se sienta perjudicado, aun cuando su sentimiento sea legítimo, recurra al mecanismo de perseguir a la gente, encerrarla y agredirla. Ahí estamos en la ley de la selva. Esa no puede ser la solución o el camino. Los procedimientos también se repiten en todo el mundo, ¿no? Porque los taxistas, y las gremiales de taxistas y los sindicatos de taxistas reaccionan como están reaccionando acá. Sí, pero el patrón está ya muy conocido. No quiere decir que eso sea correcto. No, justo. es interesante anotarlo. Objetivamente puede ser que sea así, pero creo que en Argentina hubo un caso peor. Lo agarraron a patadas a un conductor en la puerta de una casa y salió con lesiones. En Buenos Aires fue un aquelarre. Claro, entonces, pero lo era de esperar, ¿no? Pero lo que tenemos que decir es, Uber forma parte de un mecanismo de plataformas tecnológicas que se van a dar y se van a repetir en cantidad de actividades. Hay que ayornar la legislación y las previsiones legales para que esas plataformas puedan actuar con las regulaciones o con los controles o con los pagos de impuestos que sean de rigor. Esa es una función del gobierno. Los damnificados pueden pedirle al gobierno y pueden, de alguna manera, si quieren, hacer un piquete acá frente a la torre ejecutiva como hicieron ayer para que alguna solución se le encuentre. Pero no pueden salir a perseguir como justicieros a los choferes de Uber, encerrarlos, pegarles, hacerle pasar un mal momento incluso a las personas que van en los vehículos porque los persiguen por la Rambla, los encierran, los acosan. Todo eso es la selva, es el reino del disparate y no lo podemos tolerar. Y no puede ser que los taxistas impongan esas conductas y esas actitudes a partir de su fuerza corporativa, porque sabemos que los taxis tampoco son nenes de pecho, tampoco son personas que están dispuestos a una libertad y a una competencia de ningún tipo. Ellos quieren mantener una chacra que han tenido durante muchos años, que pagan por esa chacra, estamos de acuerdo, que el que viene tiene que ver cómo compite sin afectar derechos adquiridos legítimos, estamos de acuerdo, pero que ellos sean dueños y señores de un transporte que hacen mal y en forma calamitosa, bueno, también eso es algo que hay que tomar en cuenta y rever o regular cuando se haga algo al respecto. Lo que no puede ser es la ley de la selva. Los oyentes en varios de los mensajes ponen atención en el hecho de los piquetes, que ahora estábamos comentando la decisión judicial, este procesamiento por justicia por mano propia, pero les llama la atención que se haya permitido la serie de piquetes que hubo estos días en Montevideo, que no se haya actuado para disolverlos, porque estaban perjudicando la circulación y estaban perjudicando a usuarios de Uber y a otra gente que no tenía nada que ver. Acá en un punto concreto se juntan dos temas totalmente diferentes, ¿no? Uno es que no se puede admitir que la justicia sea impuesta de manera privada. Eso, la justicia no tiene ni siquiera flexibilidad ante eso. Punto. La segunda es las consecuencias que lleva eso. Y el problema es que hay responsabilidades. Yo leí el comunicado, y lo escucharon ustedes, de Uber respaldando a este chofer de Uber. Pero si Uber no dice, Antonio, que no existe, que es una Uber sacó un comunicado. Yo voy a decir, no dijo eso, no. El comunicado dice que es un servicio de transporte. Lo dice el comunicado de Uber, no lo digo yo. Es un servicio de transporte. Por lo tanto, es un servicio de transporte, disfrazado de lo que sea. Y a mí lo que más me molesta, me parece que los taxistas que tienen sus deficiencias, que tendrían que mejorar extraordinariamente, que tendría que mejorar la competencia, etcétera. Perfecto. Y creo que esto los ha, por lo menos, alarmado. Pero hay una cosa. A mí no me gusta un país donde nosotros, escudados en que tenemos retraso en la legislación, cada uno haga la que quiera. ¿Tá? Porque la respuesta de que un ómnibus, si vos ponés un ómnibus a 20 pesos, es más fácil controlarlo y lo podés controlar, y a Uber no lo podés controlar, con ese sistema abrís la puerta para cualquier cosa. Estás comentando declaraciones que se hicieron desde la Intendencia. Exactamente, no, ese sistema no funciona. ¿Es un problema legal? Es un problema legal. Por ejemplo, se puede sacar una ley que nadie puede transportar pasajeros con pago de ningún tipo si no se inscribe con determinadas condiciones sociales. No, existe relativamente. No, las penalidades no existen, son multas que no se pueden aplicar. Yo creo que hay que prepararse porque viene eso en casi todos los rubros, porque las aplicaciones de ese tipo van a surgir y están surgiendo en casi todos los rubros. Está el caso de los alquileres, ¿no? Absolutamente. Airbnb y otros similares. Absolutamente. Entonces yo creo que el Uruguay,
Claro, si una ley demora 6 años, nos va a pasar como la ley de los medios. Ahora están discutiendo la constitucionalidad de algo que no tiene ninguna importancia. Dentro de 2 años, cuando termine, no existe más. Entonces, hagamos una ley y la vamos adecuando. Una puntualización, no solamente porque Carlos hablaba de los taxistas, pero hay otros servicios de transporte de pasajeros en automóvil que no son taxis. Están los remises, que están perfectamente regulados, tienen su chapa, los choferes tienen la licencia profesional. Acá de lo que se trata es de una irrupción, digamos, totalmente descontrolada, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, yo digo, a mí me parece que en esta materia, y esta es mi posición personal, digo, primero, lo más importante es la libertad y lo más importante es el consumidor, el cliente. Es beneficiar al cliente, al pueblo, a la gente. Esa es la norma. Después, lo que no está prohibido está permitido. Esa es otra norma que hay que ver. O sea que mientras no haya ninguna regulación, esto se puede hacer. Tercero, creo que debe haber algún tipo de regulación. Y creo que la vía es un proyecto de ley a nivel nacional. El proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo es muy malo. Yo me tomé el trabajo de mirarlo y creo que tiene errores, trata de abarcar cosas que no se sabe bien cómo van a ser, es muy vago, le adjudica una responsabilidad objetiva por cualquier cosa que ocurra en estos autos, la va a llevar Uber, la responsabilidad, cualquier cosa que pase, es decir, tiene errores, pero creo que es el camino, el de una ley que haga alguna regulación. Evidentemente, algún aporte tiene que haber del lado de quienes están en las filas de Uber, pero creo que el principio es la libertad y sobre todo no trabar el desarrollo tecnológico. Este país ha sufrido mucho en el pasado por cerrarse al mundo, por trabarse, por tener esa política de lo mío es lo bueno y que los demás hagan lo que quieran. Digo, me parece que la apertura a lo nuevo es fundamental. Uno de los argumentos de la patronal de taxis es, si quieren dejar que trabaje Uber, devuélvanos lo que pagamos por las chapas, ¿no? Por los permisos. Me parece que va a haber 200 más. Es cierto que hay horas pico que no tiene taxi. Pero digo, da una pauta de la complejidad del asunto, ¿no? Bueno, cuando los temas son complejos, lo peor que hay es paralizarse. Mirá, otro oyente, Juan, le dice a Fernando: yo llevo y traigo a 2 compañeros de trabajo con mi auto. Ellos pagan la yerba y bizcochos. ¿Soy ilegal? Claro, no es un tema. Yo reconozco que es un tema muy complejo. Pero eso es otra cosa. En algunos países, perdón. Eso no es un negocio. No, eso es un negocio. No, pero es un ejemplo de. En Estados Unidos, por ejemplo, hay carreteras en las que hay una senda HOV para que vayan varios en un vehículo. En esa senda, si vas solo, no puedes ir. No, te arrancan la cabeza con una multa de $200. Hay sendas que solamente si van varias personas. Pero perdón, Uber ya existía en el Uruguay, porque vamos a no cerrar los ojos. Además de los taxistas y los remiseros, había gente privada que ofrecía su auto, y yo conozco gente que usaba eso, que uno llamaba y decía, llama a fulano. Había gente que vivía de eso directamente. Que vivía de eso, o sea que Uber ya existía, digo, el Uber. Eso no se lo había controlado. Y no se lo había controlado. Claro, lo que pasa es que estamos hablando seamos honestos, estamos hablando de un impacto económico importante en una actividad importante, porque cada uno de los taxistas o de los propietarios de taxi que tiene un vehículo pagó, no sé, $80 o $100.000 por tener. Lo que tendría que hacer el sindicato de taxistas es presentar un buen proyecto de ley y ponerse a discutir desde el punto de vista legal, no metiendo autos en la calle y bloqueando el tránsito. Para cerrar, le pongo un toquecito de humor que manda un oyente. Viene bien, de vez en cuando, ¿no? El Uber de la basura ya, pide Juan de Malvin. Sí. Muy buena.